fue la primera sorpresa, solo anticipada por la inteligencia estadounidense ante el escepticismo de sus socios europeos que a lo sumo pensaban en una operación limitada al este ucraniano. La segunda sorpresa fue el eficaz desempeño militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania frente a un ejército superior en tecnología, armamento y capacidad de fuego. La resistencia de Ucrania, equipada por los países de la OTAN, logró complicar la estrategia rusa de ataques en profundidad con grandes columnas de blindados golpeando sus líneas logísticas. Esto alteró el flujo de suministros a las tropas rusas y ninguno de los ejes de la ofensiva, desde el norte sobre Kiev, desde Crimea a los puertos del Mar Negro y el Mar de Azov al sur, y desde las provincias separatistas en el Donbass al este, logró penetrar más de 100 kilómetros en territorio ucraniano. Rusia también fracasó en suprimir las defensas antiaéreas y a la Fuerza Aérea Ucraniana en las primeras 2 semanas de guerra, y aún hoy no logró la supremacía del espacio aéreo, lo que limita el despliegue de sus aviones de combate. Putin has made a big mistake, and that is to launch a war, to wage war against an independent sovereign nation. He has underestimated the strength of the Ukrainian people, the bravery of the Ukrainian people and the armed forces. Así, las presunciones iniciales del Kremlin, que incluían una campaña rápida, la caída del gobierno de Volodymyr Zelensky y la capitulación de las Fuerzas Armadas ucranianas, no pudo cumplirse a pesar de que Putin sigue afirmando que las operaciones rusas siguen de acuerdo a lo planeado. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Se suele definir a las tropas terrestres rusas como un ejército de artillería y ante este panorama recurrieron a tácticas ya utilizadas en otros conflictos como las guerras de Chechenia y Siria. Bombardeos masivos contra las ciudades con artillería pesada, el lanzamiento de más de 1000 misiles y ataques aéreos que inevitablemente tienen como consecuencia la destrucción indiscriminada de blancos civiles y más bajas. Aunque Rusia niega que ataque instalaciones civiles, la Organización Mundial de la Salud acreditó al menos 64 centros de salud golpeados por los rusos. Україна не має потужної протиракетної зброї. Має значно меншу авіацію, ніж Росія, тому їхня перевага у небі – це застосування зброї масового знищення. І ви бачите наслідки сьогодні, скільки людей вбито, скільки мирних міст зруйновано. Українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах, і я вже місяць повторюю одне те й саме. Solo en el sur, las fuerzas rusas parecen estar logrando en parte sus objetivos, consolidando una franja que une el Donbass con la península de Crimea y pretende extenderse hasta Odessa. En esa línea tomaron Melitopol y Gerson, la única ciudad importante que controlan hasta el momento, y mantienen un asedio a Mariupol, donde están librando combates urbanos a gran escala. Pero aún en este corredor, Rusia todavía no consolidó del todo sus avances y se registran contraofensivas ucranianas, al igual que en los suburbios de Kiev, donde los rusos no lograron su objetivo de rodear a la capital y las fuerzas de Zelensky intentan recuperar terreno. We do assess that in some places they are attempting to take back territory that the Russians have captured or occupied. I would just tell you, Phil, the Russians have not achieved any of the strategic objectives that they set out to. And they certainly haven't achieved the objectives that they have easily or without loss. The Ukrainians are putting up a very stiff defense. Como en todo conflicto, las pérdidas y cifras de muertos en combate de cada bando son parte de la guerra informativa y los números deben ser tomados con cautela. Pero de acuerdo a las estimaciones más conservadoras de fuentes occidentales, los rusos se acercan a las 10.000 bajas en combate, una cifra que debe multiplicarse por 3 en el caso de los heridos. Los ucranianos, por su parte, habrían perdido no menos de 6.000 hombres.
También impacta la inusual muerte de al menos 6 generales rusos, un dato que según los expertos se debería a la necesidad de los comandantes de arriesgarse en el frente para reorganizar una ofensiva que parece caótica. Насколько я знаю Андрея Николаевича, он никогда не был кабинетным работником. Он всегда был на передовой, он всегда был с личным составом, он всегда был с офицерами. И поэтому он до конца выполнил свой долг офицера, свой долг воспитателя, свой долг патриота. Más allá de las cifras y las cambiantes dinámicas del conflicto, la lógica indica que Rusia tiene la potencia de fuego, los recursos militares y la capacidad de sostener la guerra por mucho más tiempo que Ucrania. Pero las guerras se definen tanto por lo militar como lo político. Y aunque Moscú finalmente logre derrotar militarmente a Kiev, los objetivos iniciales de Putin, el cambio de régimen y el control político de Ucrania, así como un límite a la expansión de la OTAN, parecen hoy más difíciles de cumplir. Bien, y a un mes de la guerra, a un mes del conflicto bélico, aquí ya mismo compartimos en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional el mapa, el estado de situación. Así están las cosas hoy con esta guerra que ya lleva un poquito más de un mes. Bueno, comenzamos por la zona norte, lo decíamos con Leticia, ni bien comenzamos esta edición. Noroeste de Kiev, una contraofensiva ucraniana que hasta el momento le es exitosa justamente al ejército ucraniano. ¿Por qué? Sí, exitosa porque, bueno, ya vemos que las fuerzas ucranianas empezaron esta contraofensiva en ciudades de Irpin, Bucha y Makariv. Como vemos en el círculo celeste, incluso la capital, ¿no? Donde se empieza ya a registrar menos ataques rusos en esta nueva estrategia que planteábamos anteriormente de una Rusia que se va a concentrar en el Donbass. Por eso estamos viendo, por ejemplo, menos ataques a Kiev, que era el gran temor que se tenía desde el comienzo acerca de si finalmente se podía llegar a tomar la capital. De Rusia, pero no logrados. Hubo intentos, de hecho, tropas a 15, 20 kilómetros de la capital, y lo que estamos registrando ahora es una contraofensiva ucraniana, justamente. Bueno, allí están las contraofensivas ucranianas en los círculos celestes para que tengamos justamente una visión de cómo se está moviendo la estrategia de Ucrania. Pero pasamos del norte al este. Acá sí tiene protagonismo el ejército ruso. Sí, totalmente. Bueno, por un lado Kharkiv, ¿no? Sí, la segunda ciudad más importante, donde también se habían registrado ataques, y como vemos, bueno, como lo señala el círculo celeste, que también se registraron justamente contraofensiva ucraniana. Y después, por supuesto, en el este, donde tenemos la región del Donbass, lo recordamos siempre, es el Donbass donde están las dos repúblicas separatistas, y donde lo que plantea Rusia ahora es que se va a focalizar justamente. No hubo demasiados avances en esta región en estos últimos días, pero sí se espera que justamente la estrategia o el foco esté en esta región. Y también en el este o en el sureste ya la ciudad de Mariupol, ¿no? Que la hemos mencionado muchas veces porque es una ciudad portuaria completamente estratégica, en la cual además ya dijeron desde Francia, Turquía y Grecia que quieren ser parte para justamente poder sacar a los más de 100.000 ucranianos y ucranianas que están en esta ciudad portuaria, que decíamos es la misma ciudad donde se vio el ataque al teatro, donde esta semana Ucrania anunció que al menos murieron 300 civiles en este teatro que fue atacado. Bueno, una ciudad que continúa en ese contexto y que está en el sureste y muy clave justamente también para el sur. Y allí mencionábamos también la ciudad de Kharkiv, ¿no? La segunda ciudad más importante de Ucrania, la contraofensiva por parte de ese país, pero también la ofensiva y un avance concreto de las tropas rusas, ¿no? Sí, totalmente, en Kharkiv, y también lo que vemos en Gerson, en el sur, donde era la ciudad que había tomado directamente Rusia. Como decimos y repetimos, siempre muchas cosas que hay que tomar con pinzas, informaciones que, bueno, por supuesto son completamente distintas de un lado y del otro, pero sí hubo algún avance de las fuerzas ucranianas justamente en esta ciudad que hasta el momento era controlada por Rusia. Estamos hablando de Gerson. Después, por supuesto, también siempre lo mencionamos, Odessa, que también es una ciudad portuaria muy relevante en la zona sur, que bueno, que también continúa en este contexto y que posiblemente no sea parte de lo que venimos mencionando de dónde va a estar el foco de Rusia en el sureste o en el este ucraniano.
Perfecto. Y hablamos siempre, como algo estratégico y puntual, este puerto que vos siempre mencionás, Leticia. Sí, hablamos de Mariupol, ¿no? Porque la Exacto. estrategia justamente, o lo que se pensaba, tiene que ver con la idea de generar como una especie de franja que va desde Rusia a través de justamente lo que es el sur ucraniano, la salida al Mar Negro, clave en lo comercial. Justamente por eso es que es tan estratégica toda esta región sureña de Ucrania. Bueno, bien. A ver, los números de la guerra. Números, por cierto, aterradores, ¿eh? Cada tropa o cada Fuerzas Armadas, lógicamente, intenta desplegar información, lógicamente, sesgada. Los números llegan, lógicamente, por parte de Rusia. Cuantas menos bajas, mejor. Y por parte de Ucrania, lo mismo. Bueno, son estrategias también de comunicación, que aquí la comunicación, por supuesto, también juega su propia guerra. Félix Taylor, a ver, los números de la guerra, ¿cuáles son? Exactamente, Pablo. A través de estas placas vamos a poder observar la disparidad en las cifras según el sector del que provengan. Fíjate, civiles, 4.300 muertos, más de 4.300 muertos según el gobierno ucraniano. ¿Qué dice la ONU? La ONU dice que hay más de 1.000 muertos y 1.650 heridos. En tanto, las Fuerzas Armadas rusas, según el gobierno ruso, tuvo 1.351 muertos y 3.825 heridos. Estados Unidos dice que son más de 15.000 entre muertos y heridos. La OTAN asegura que hay más de 30.000 entre muertos y heridos en el frente ruso y 16.100 muertos según el gobierno de Ucrania. ¿Qué pasa con los ucranianos? Bueno, según Estados Unidos, tuvo más de 2.000, entre 2.000 y 4.000 muertos, 1.300 muertos según el gobierno de Ucrania y 14.000 muertos y 16.000 heridos es lo que asegura el gobierno ruso, las bajas ucranianas. En las últimas horas, un anuncio importante por parte de los máximos jefes de las Fuerzas Armadas de Rusia. Justamente anunciaron que la primera etapa de la ofensiva concluida, ya está. Ahora estamos pensando en el este, ¿es así? Sí, así es completamente. Fue la sorpresa, de hecho, Sí, este claro. anuncio justamente de focalizarse en la región del Donbass, que decimos, fue el punto central justamente por el cual Rusia dijo vamos a atacar, lo planteó en términos de se está llevando adelante un genocidio, así lo planteaba Putin en su momento, por justamente la guerra que hay que recordar siempre, una guerra desde el 2014 justamente en esta región donde se consideraba que hasta, digamos, un mes atrás habían muerto al menos 14.000 personas en esta guerra, en esta región donde ahora Putin dice que va a focalizar sus ataques. Bien, primera etapa concluida. De esta manera, los jefes, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Rusia anunciaban esta primera etapa concluida y lo que viene. De esta manera lo hacían. В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. Также мы слышим заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. В то же время отдельные государства, члены Североатлантического альянса, предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки вооруженные силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом. Мы и не планировали штурм этих городов, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач они решаются успешно. Наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса. Bien, lo habíamos anticipado también como parte de la agenda periodística de esta edición. El viaje emprendido, esta gira por Europa del presidente de los Estados Unidos, concluye esta gira en Polonia. Varias reuniones. Varias reuniones, una de ellas sin duda es la más importante o una de las más importantes fue la cumbre de la OTAN, ¿no? Esa foto de mostrar a los mandatarios de los 30 miembros de esta alianza militar, justamente para mostrar un poco lo que Biden viene repitiendo. Putin quería dividirnos y lo que generó fue más unión. De hecho, si vemos lo que pasó y lo que se anunció justamente después de esta cumbre, mencionaba la cumbre de la OTAN, pero también con la Comisión Europea y también el G7, bueno, más
más sanciones para Rusia, es lo que apuntaron o señalaron hasta el momento, más apoyo a Ucrania, tanto financieramente para armas y particularmente para el presidente Volodymyr Zelensky. Y dos, diría ya, consecuencias de lo que estamos viendo de este ataque. Por un lado, el pedido histórico de Estados Unidos de una Europa que gaste más de su presupuesto en defensa. Y es lo que estamos viendo, justamente el anuncio de algunos países, por ejemplo Alemania, ¿no? Que van a destinar más porcentaje de su presupuesto para la defensa ante este contexto. Y por otro lado, también el anuncio de Estados Unidos de que va a exportar el gas natural licuado, más de un 60% de lo que exportó a Europa el año pasado. Y pese a que este gas, justamente por la forma en la que llega, digamos que no es a través de un gasoducto como se hace desde el lado ruso, les va a salir un 40% aproximadamente más caro a Europa, ¿no? Pero bueno, lo que plantean justamente desde Europa es: generamos esta dependencia del gas y del petróleo ruso. Bueno, esto es una de las, digamos, una de las maneras, al menos que hasta el momento encuentran tanto Europa como Estados Unidos para dejar de comprarle o reducir al menos la compra de gas y petróleo a Rusia. El viaje del presidente de los Estados Unidos concluyó en Polonia, decíamos, uno de los países que le ha generado la bienvenida a la mayor cantidad de refugiados provenientes, claro, de la guerra de Ucrania. Varias reuniones, muchas cumbres, la OTAN, decíamos, la Unión Europea y también el G7. Testimonios una vez concluida la gira del presidente de los Estados Unidos. We're in the midst of, and I don't want to sound too philosophic here, but you're in the midst of a fight between democracies and oligarchs. The world ain't going to be the same, not because of Ukraine, but not going to be the same 10, 15 years from now in terms of our organizational structures. And the question is, who's going to prevail? Are democracies going to prevail and the values we share, or autocracy is going to prevail? And that's really what's at stake. So what you're doing is consequential, really consequential. Еще в известной степени вот это затягивание, и американцы тут играют однозначно решающую роль, оно нацелено на то, чтобы драматизировать ситуацию, позволять Зеленскому в майке хаки выступать перед мировыми парламентами. И после каждого такого выступления на слезе, на эмоциях опять требовать вмешательства НАТО. Вот польские наши коллеги уже заявили, что вот сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. Наші героїчні Збройні сили за тиждень, що минає, нанесли ворогу потужних ударів, помітних втрат. Кажуть, кудись пропав міністр оборони Росії. Стримуючи російські дії, наші захисники і захисниці підводять керівництво Росії до простої і логічної думки. Треба говорити. Говорити змістовно, терміново, чесно і заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. Nämlich, dass es ja tatsächlich so ist, dass Russland immer mehr darüber redet, dass die Ukraine biologische und chemische Waffen entwickle oder andere das täten, was alles nicht wahr ist und völlig nicht stimmt. Aber man muss das ja zur Kenntnis nehmen. Pensée évidemment toute particulière pour les habitants de Mariupol qui vit l'un des plus grands drames. C'est pourquoi nous avons décidé hier de lancer une opération humanitaire exceptionnelle sur laquelle j'aurai l'occasion d'échanger avec le président Poutine dans les prochaines heures. Mais nous allons, en lien avec la Turquie et avec la Grèce, lancer une opération humanitaire pour évacuer toutes celles et ceux qui souhaitent quitter Mariupol. Bueno, lógicamente la visita del presidente de los Estados Unidos, esta gira y estas reuniones en Europa, el testimonio de las principales figuras y responsables de diferentes países, lógicamente no pasan inadvertida para Rusia, ¿no? No, en absoluto. Para nada. Y otro de los grandes temas, Pablo, que tuvo que ver justamente con las armas nucleares, armas químicas y armas biológicas. Las menciono todas porque justamente lo que dice Occidente, lo que plantea es que Rusia puede llegar a atacar con armas nucleares, lo que plantea Rusia
Rusia es que hay laboratorios en Ucrania y que pueden llegar a utilizar armas biológicas. Estas acusaciones, bueno, mutuas, ¿no? Y sobre todo por unos dichos en una entrevista del portavoz del gobierno ruso que le preguntaron si Putin puede llegar a utilizar armas nucleares y lo que respondió es que si hay una amenaza existencial puede llegar a hacerlo. Yo diría que igual ese es un poco el argumento de todos los países que cuentan con armas nucleares, pero bueno, por supuesto el tema genera alarma, ¿no? Por las armas de las que estamos hablando y fue uno de los grandes temas también de esta gira de Biden en Europa.